Alexandra Filipenko, politóloga y especialista en estudios estadounidenses, se une a la transmisión. Alexandra, buenas tardes. Me alegra verla. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a empezar con un tema de moda, se lo digo sinceramente. Bueno, simplemente es raro ver que los presidentes de dos países se acusen mutuamente y además de trabajar para otro país, lo que básicamente significa traición a la patria. ¿Usted entiende de qué estoy hablando? El presidente de Portugal, y aquí hago una acotación, estará de acuerdo en que no todos los expertos sin Google recordarían siquiera quién es. Sin embargo, declaró que, en pocas palabras, llamó a Trump agente ruso. Marcelo Rebelo de Sousa declaró que el presidente de Estados Unidos actúa como un agente ruso, favoreciendo a Moscú en la guerra contra Ucrania. ¿Qué tan resonante es esta declaración? Yo no recuerdo precedentes similares. Quizás usted, como politólogo, pueda recordar alguno. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Trump? ¿Le prestará él alguna atención en absoluto? Bueno, en general, declaraciones de este tipo, especialmente cuando provienen no solo de periodistas, politólogos o cualquier otra persona, porque por supuesto pueden existir diversas teorías conspirativas, pero cuando lo dice un alto funcionario del Estado, por supuesto, no pasa desapercibido. Donald Trump seguramente reaccionará a esto, pero a su manera característica, probablemente diciendo algo también sobre la persona que hace ese comentario. Pero Donald Trump es conocido por no dejar pasar este tipo de cosas. Pero hay que decir que esto se puede interpretar de diferentes maneras. Que Donald Trump es un agente o que Donald Trump se comporta de tal manera que nos hace pensar que solo un agente podría actuar así. Bueno, de verdad, sinceramente, si miramos todo lo que sucedió después, durante Alaska y después de Alaska, pues claro, surgen diferentes pensamientos al respecto. Si miramos la situación, por así decirlo, en un vacío, es decir, sin tener en cuenta la larga historia de la relación de Donald Trump con Vladimir Putin. Debemos recordar que la actitud de Donald Trump hacia Vladimir Putin se ha formado a lo largo de muchos años. Y aquí, por supuesto, solo podemos especular sobre ciertos aspectos ocultos, por así decirlo, y sobre posibles acuerdos especiales, pero eso no lo sabemos. Por eso no vamos a entrar en ese terreno, pero sí sabemos otras cosas, algunas cosas que están disponibles públicamente completamente al alcance de todos. Siempre, cuando surgen acusaciones similares o ciertas sospechas de que Trump fue reclutado, sí, parece que aquí la cuestión es para psicólogos y psicoterapeutas, y se trata de la figura de una persona significativa para Donald Trump. Porque recordemos el mensaje de Donald Trump, o más precisamente los tweets de Donald Trump del año 2013. Fue precisamente entonces cuando Donald Trump llevó el concurso de Miss Universo a Rusia. Y este concurso de Miss Universo realmente se celebró en Moscú, en ese entonces en el recién construido Crocus, si no me falla la memoria. Y fue entonces cuando Donald Trump, antes de su viaje a Moscú, escribió en Twitter: voy a llevar el concurso más impresionante e increíble a Moscú. Me pregunto si el presidente Putin asistirá al evento. Lo invito a la primera fila. ¿Será un invitado VIP? Y si viene, ¿se convertirá en mi nuevo mejor amigo? Este mensaje es literalmente una cita, un mensaje, un tweet de Donald Trump. Es muy fácil de encontrar. Junio de 2013, cuando el empresario Donald Trump se dirigía así al presidente Putin, diciendo que quería que Putin se convirtiera en su nuevo mejor amigo. Si él viene, ¿se convertirá en mi nuevo mejor amigo?, se preguntaba Donald Trump. Y de aquí, me parece, es de donde viene todo. De esta base parte la actitud hacia Vladimir Putin. Está claro que Vladimir Putin lleva demasiado tiempo en el poder y Donald Trump en ese entonces aún era empresario y parece que no planeaba involucrarse especialmente en la política estadounidense. Cabe decir que incluso en 2016, cuando Donald Trump se convirtió en presidente, se hablaba insistentemente, incluso personas cercanas a él lo decían, de que él no esperaba tal éxito. Él no esperaba que al final realmente se convirtiera en presidente. Él comenzó su campaña presidencial para aumentar su popularidad, para obtener quizás algo más para su negocio, pero en absoluto esperaba mudarse a Washington. Pero, en fin, sucedió lo que sucedió y la actitud personal se fue formando desde entonces y parece que esto influye mucho en Donald Trump.
El cree, sigue perdonando todo a Vladimir Putin. Y por eso, si no se observa esta historia, parece que realmente actúa, bueno, prácticamente por completo en interés de Rusia. No presiona en absoluto a Putin. Siempre está dispuesto a negociar, siempre todo sí se enoja, dice que está ofendido, se irrita, está molesto, pero todo parece como si lo perdonara, todo le sale impune. Bueno, me parece que aquí más bien la base está en esa relación personal, esa relación especial de Donald Trump cuando aún era empresario hacia Vladimir Putin, quien ya entonces le parecía a Trump alguien muy especial. Dirige una potencia nuclear. En realidad creo que aquí está todo, toda la base es su actitud. Si seguirá perdonando, lo comprobaremos ya el lunes. Hoy el presidente Zelensky hizo hincapié en que el próximo plazo de 2 semanas, anunciado por Trump, al que ya nadie presta atención, probablemente ni siquiera Putin, termina este lunes próximo. ¿Usted qué opina? ¿Hay que esperar algo del próximo lunes? ¿Con qué saldrá Trump? Me parece que vale la pena esperar a ver qué sucederá en Pekín. Y parece que precisamente en eso se centrará la atención de la parte estadounidense. Porque ya sabe, por un lado, sí, estoy completamente de acuerdo con usted en que este es otro de esos plazos y parece que ya hubo 2 semanas, ya hubo 10 días, ya hubo 12 días, ya hubo 50 días. ¿Cuántos plazos más puede haber? Ya es completamente insoportable, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero si miramos esta situación, de alguna manera resulta que, o tal vez no por casualidad, los plazos de esos primeros 50 días y los actuales coinciden. Esto debería ocurrir más o menos al mismo tiempo. De hecho, esos primeros 50 días debían terminar a principios de septiembre. ¿Y qué significa principios de septiembre? Es una reunión en Pekín, digamos, de ese eje de países que se oponen al adversario, a Estados Unidos, que se oponen a Estados Unidos. En Pekín se reúnen, por supuesto, China, India, Corea del Norte. 26 países se reúnen en Pekín. En realidad, primero se celebra la cumbre de la OCS, pero también hay negociaciones económicas y así sucesivamente. Y luego ya los eventos están dedicados al 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en la región Asia-Pacífico. Y parece que ahora Xi Jinping, por supuesto, está actuando de manera muy activa para reunir ese eje y agrupar a ese bloque a su alrededor. En general, la intensa actividad de Donald Trump literalmente empujó a la India a los brazos de China. Esto fue completamente inesperado, claramente, para la parte estadounidense. La parte estadounidense, por el contrario, esperaba que podrían presionar a la India para lograr algo, incluso en las negociaciones comerciales. Pero no les sale porque resulta que, como escribieron tanto Bloomberg como luego The Wall Street Journal, Xi Jinping hace algún tiempo, al inicio del ultimátum de Trump, ya le había escrito una carta secreta, una carta confidencial a Modi, prometiéndole su apoyo. Pero me parece que lo importante será, y mucho dependerá, de cómo se desarrollen las cosas en Pekín. Y dependiendo de eso, Donald Trump puede salir con algo o puede que no salga con nada. Bueno, observando cómo está representada la delegación rusa, el nivel de importancia, cómo se presenta Vladimir Putin allí, digamos, si él aparece como alguien más, un personaje más que simplemente ha venido a rendir homenaje a Xi Jinping, estando un poco al margen, o si realmente es un socio en igualdad de condiciones y así sucesivamente. Esto, por supuesto, dependerá del líder de China, no depende de Vladimir Putin, porque en realidad Putin sí va, por supuesto, a rendir homenaje a Xi Jinping. Ahora todo dependerá únicamente de China, de cómo se verá Putin, pero en cualquier caso, para Trump, ahora la tarea principal es no estropear las relaciones con China. Él realmente no quiere estropear las relaciones con China. Donald Trump quería presionar a la India, presionar a la India e incluso obligar a la India a renunciar a los recursos naturales rusos. Bueno, así pensaba Donald Trump que lo lograría. No está saliendo así, nada de eso está funcionando ahora, porque ahora nos enteramos de que resulta China ha entrado en el juego y China le estaba escribiendo esas cartas secretas a Modi. Bueno, en realidad me parece que mucho dependerá de cómo se desarrolle la situación en Pekín. Y después Trump verá a quién y cómo puede presionar, o tal vez lo deje pasar y vuelvan a anunciar otro plazo, otro mes más o el tiempo que sea. Es muy posible
¿Por qué no? Saldrá y dirá que él lo ha evitado, que una vez más es un pacificador, que ha evitado una guerra entre la India y China, antiguos antagonistas a quienes de hecho ahora ha arrojado a la India a los brazos de Modi, a los brazos de Xi Jinping. Y Trump varias veces dejó entrever, envió señales de que no estaba en contra de venir incluso a ese vergonzoso desfile de dictadores, sí, a ese desfile de ole, pero por lo que parece China le está dando la espalda. ¿No le parece a usted? Porque hubo información de que Washington solicitó varias veces una conversación telefónica con Pekín, pero hubo negativas. ¿Qué juego está jugando entonces Xi Jinping ahora con Trump, dejándolo en general en el pasillito por ahora? Exactamente. Y China, de todas las formas posibles, aquí citaría a Marco Rubio, el secretario de Estado de EU. China ayuda a Rusia exactamente hasta el momento en que lo atrapan con las manos en la masa. Y así China está jugando su propio juego. Realmente está construyendo su propio eje y de hecho es uno de los principales beneficiarios, por terrible que suene, de la guerra. Porque China, fíjense, está recibiendo recursos naturales baratos de Rusia con enormes descuentos. Rusia está dispuesta a vender con tal de vender, con tal de vender, con tal de vender. Y por lo visto, Putin va a pedir que China compre aún más. Y al mismo tiempo, China le vende todo a Rusia porque los mercados europeos están cerrados, los mercados latinoamericanos están cerrados. Rusia compra de todo, desde maquinaria, automóviles y demás, hasta productos alimenticios. Así que ahí lo tienes, China. Y también productos farmacéuticos y muchas otras cosas. Así es, todo se compra en China. Qué buena jugada le ha tocado a China ahora, qué bien le está yendo todo. Es decir, Estados Unidos debe ofrecerle a China algo realmente increíble, algo muy beneficioso para China en las relaciones comerciales. Y ahora mismo, en este momento, están teniendo lugar negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Las delegaciones se han estado reuniendo varios días seguidos ya. Bueno, solo si Estados Unidos puede ofrecerle algo así a China. Entonces, sí, la situación realmente podría cambiar. Pero Xi Jinping no tiene ninguna prisa en invitar a Donald Trump. Sí, por ahora lo están dejando en remojo. Alexander, pero aquí es muy importante entender el papel de Rusia para China, vasallo, base de materias primas no barata y un mercado para la venta masiva de productos baratos. ¿Y cuál es el papel de Ucrania? ¿Está interesada China? Es muy importante entenderlo esto. ¿Está interesada China en perder en esta guerra de Ucrania? China no está interesada en perder. No. A China le interesa en primer lugar vender todo a todos, para luego vender a Ucrania, para luego vender a Rusia y que todo dure, que todo continúe. En primer lugar, Donald Trump, de una manera u otra, tendrá que ocuparse de Europa en cualquier caso, porque ante todo para Estados Unidos, Europa es un socio muy importante, la Unión Europea es un socio muy importante, especialmente ahora que han firmado un acuerdo comercial. En segundo lugar, este es un punto importante. A diferencia de Xi Jinping y de otros dictadores y gobernantes, la opinión pública en Estados Unidos es muy importante para Donald Trump y para el Partido Republicano. Ahora mismo el propio Trump tiene una baja popularidad. Para él es importante que el Partido Republicano se mantenga en las elecciones dentro de un año, en 2026. Él necesita que los republicanos tengan una alta popularidad y entre los estadounidenses hay una opinión muy clara. Hay dos indicadores que, en mi opinión, son increíblemente importantes. Estos son los últimos sondeos realizados después de Alaska. El 54% de los estadounidenses cree que Donald Trump es demasiado favorable hacia Vladimir Putin, demasiado benevolente con Vladimir Putin. Y el 68% de los estadounidenses cree que la guerra debe terminar sin que Rusia tenga ningún control sobre el territorio ucraniano. Esta opinión clara, expresada en el Pew Research Center, que es uno de los principales centros sociológicos de Estados Unidos, toda esta estadística es lo que vemos. No se trata solo de demócratas, son el 68% de los estadounidenses. Son personas a las que Donald Trump no puede ignorar y por eso no puede mostrarse aún más favorable hacia Vladimir Putin. Y, por ejemplo, ahora, en realidad, ¿qué es lo que realmente querría Donald Trump? Sobre esto escribe The Atlantic y, en general, el periódico The Atlantic escribe que Donald Trump querría que todo terminara y ya no importa cómo. ¿Por qué Donald Trump quiere que todo termine y no importa cómo? Porque quiere comerciar con Rusia. Él mismo quiere recibir recursos naturales baratos de Rusia. Quiere trabajar en el Ártico junto con Rusia.
Ahora mismo, ¿cuáles eran los rumores sobre las negociaciones entre ExxonMobil y Rosneft? ¿Y cuál es el último proyecto de ExxonMobil y Rosneft? Está en el Ártico, en la región ártica, el Mar de Kara. Allí están los desarrollos y las exploraciones. Todo eso lo suspendieron después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Sin embargo, evidentemente hay un deseo de continuar. Eso es. Pero continuar es imposible cuando las cifras de las encuestas son así. Simplemente los estadounidenses no entenderían en absoluto cómo es que ahora el presidente va a empezar a llegar a acuerdos con Vladimir Putin. Aunque Donald Trump quisiera, realmente quisiera, pero ahora no se lo permiten, no existe esa posibilidad en este momento. Por eso, en lo que respecta a China, para ellos es importante que todo continúe, porque eso significará que Trump está ocupado ahora con Europa, ocupado con Ucrania, que todo siga su curso. Ahora no se va a ocupar de la región Asia-Pacífico, lo que significa que no va a interferir de ninguna manera con la supremacía china en la región. China podrá fortalecerse cada vez más, especialmente ahora que también está de la mano con la India en esta situación. Por eso es importante para China que todo se prolongue. Bueno, se podría decir que es una historia que sigue ardiendo lentamente, una especie de conflicto latente. No es que China no sea lo suficientemente sanguinaria como para destruir allí o lo que sea. China, a diferencia de Putin, no tiene el objetivo de apoderarse de Ucrania ni de destruirla. No. Es necesario que todos se ocupen allí para que China pueda reinar como corresponde en su región y aumente su fuerza. Ucrania. ¿Qué hacer durante este periodo? Por supuesto, seguimos jugando con la Federación Rusa al juego de quién parpadeará primero y quién será el primero en interrumpir con manos ajenas las negociaciones entre Zelensky y Putin que no se llevarán a cabo. Incluso Merkel ya habla de ello. Y, como le parece, llegará esta presión de la opinión pública y del núcleo republicano, del Partido Republicano, al punto de presionar a Trump para que él empiece, bueno, si no a simpatizar, ¿no? En eso no creemos, al menos a apoyar de manera más activa tanto con políticas de sanciones contra Rusia como con ayuda militar a Ucrania, precisamente a Kiev. Probablemente. ¿Se verá realmente obligado a hacerlo en este caso? Probablemente Donald Trump en algún momento realmente se verá obligado a hacerlo porque la situación entre los estadounidenses claramente no está cambiando. Vladimir Putin tiene un índice de aprobación muy estable y lo mismo ocurre con Volodymyr Zelensky en Estados Unidos. En el sentido de que es exactamente lo contrario. El 85% de los estadounidenses tiene una opinión negativa y no confía en Putin, y más del 75% de los estadounidenses tiene una opinión positiva y confía en Zelensky. Es decir, esta es exactamente la situación y no ha cambiado desde hace mucho tiempo. Donald Trump no puede ignorar esto. También puede ser algo que le irrite y le moleste por separado, pero no puede hacer nada al respecto. A fin de cuentas, los estadounidenses realmente siguen la situación de cerca. Y aunque sí de la administración anterior nos hubiera gustado ver mucho más, sin duda, especialmente entendiendo hacia dónde va la situación, entendiendo quién será el presidente, especialmente en los últimos meses. Sin embargo, aún así, la administración anterior hizo bastante para que los estadounidenses supieran mucho sobre lo que ocurre en Ucrania y siguieran de cerca lo que sucede allí. Y hay otro punto respecto a Donald Trump. Donald Trump es una persona que, bueno, le gusta apostar, por así decirlo, aunque suene cínico, pero hablemos en el lenguaje de Donald Trump, le gusta apostar por el ganador. Y cuando ocurrió, por ejemplo, la operación Spiderweb, la operación Telaraña, eso causó una fuerte impresión en el liderazgo estadounidense, incluido el mando militar estadounidense. Y por eso, entre otras cosas, ahora se van a comprar precisamente drones, porque Ucrania es sin duda el líder en este sentido en la actualidad. Eso causó una gran impresión, incluso asustó al liderazgo estadounidense. Resulta que así es como se puede actuar. Qué interesante. Flamingo ahora no está parado en el lugar de producción, ¿verdad? Por supuesto, la propaganda rusa dice mucho que las fábricas de producción de Bayraktar han sido destruidas, que ahora toda la producción militar va a colapsar. ¿No has escuchado mucho sobre los Bayraktar últimamente? Me parece que es un arma del inicio de la guerra a gran escala, pero la producción de Flamingo tampoco se detiene nuevamente y así sucesivamente. Mientras tanto, la economía rusa sigue empeorando y la situación se deteriora cada vez más. Y todos los ataques a las refinerías de petróleo y estaciones de bombeo de petróleo tienen su efecto.
y todo lo relacionado con la gasolina y todo lo relacionado con la falta de gasolina, la insuficiencia de vales para gasolina, todo esto se nota en Rusia, todo esto está ocurriendo y tampoco pasa desapercibido. Cuando esto sucede de manera masiva, por supuesto, no pasa sin dejar huella. En consecuencia, la situación se complica cada vez más para Rusia. Bueno, sí, para Ucrania la situación es muy difícil, pero si hablamos del ámbito militar, pues aquí lo tienen. Estados Unidos ha aprobado. El Departamento de Estado ya ha aprobado otra venta de armas. Es importante que se trata de una venta de armas. Nadie está en contra de la venta de armas estadounidenses a Ucrania con dinero de la Unión Europea. Y además, pues si ahora Europa empieza a utilizar las ganancias de los activos rusos congelados, entonces todo será aún mejor. Y absolutamente nadie en Estados Unidos estará en contra de la venta de armas. Hay que decir que todo esto jugará su papel, pero entendemos que, por supuesto, cuando hablamos de la guerra, se trata de la muerte de personas cada día y es una amenaza constante, constante además. Pero en cualquier caso, para Donald Trump, por supuesto, la situación también es evidente y con su cambio, con el cambio, por así decirlo, tanto de la imagen como de lo que ocurre dentro de Rusia, con la economía rusa, la situación también puede cambiar. Al mismo tiempo, para Donald Trump me refiero a que puede cambiar. Sin embargo, la opinión de los estadounidenses, como vemos, no cambia. Saben, muchísimas gracias. Quiero decir tanto a los estadounidenses, a los ciudadanos, sí que apoyan tanto a Ucrania como a la prensa estadounidense. Porque esa avalancha de críticas que vertieron sobre Trump después de esa reunión en Alaska realmente determinó el resultado del posterior encuentro de Zelensky con los líderes europeos y con Trump en Washington. ¿Están de acuerdo? ¿Usted recordó la fábrica de Bayraktar? Disculpe, pero quiero añadir algo. Llamaría la atención sobre el canal Fox News. El canal Fox News republicano. Eso es muy revelador. Sí, tiene razón. Un canal republicano hasta la médula. Sí, continúe. ¿Y qué programas salieron allí después de Alaska? Increíble. Los presentadores principales, los más centrales, los más conocidos de ese canal, por ejemplo, uno de ellos renunció completamente a su programa de 1 hora en el sentido de que normalmente tiene invitados y demás. Durante toda 1 hora estuvo contando quién es Vladimir Putin. Durante toda 1 hora contó cómo Putin llegó al poder, cuánta gente mató, cómo atacó a Georgia, cómo atacó a Ucrania en 2014, cómo en 2022 y así sucesivamente. Simplemente Fox News se dedicó a la educación. Es absolutamente increíble. Y hay que decir que una gran cantidad de especialistas que han aparecido allí últimamente son empleados de la CIA, empleados del Departamento de Estado, personas a las que definitivamente no se les puede acusar de ser liberales. Ellos aparecen en Fox News, son conocidos y apreciados precisamente como comentaristas de Fox News y todos ellos decían al unísono lo mismo, que Donald Trump no debía haberse comportado así y claramente eso también le causó impresión. Evidentemente, esto hizo entrar un poco en razón al magnífico, maravilloso, el más sabio, y podría seguir media hora con estos epítetos. Le haré una pregunta muy breve. Entiendo que ya le estoy quitando un poco de tiempo, si es posible, y usted recordó la fábrica Bayrak, ¿verdad? Que produce, pero no solo Bayraktars, ¿qué más hay allí? En efecto, las autoridades ucranianas confirman que hubo un impacto. Y aquí de inmediato viene a la mente cómo Trump guardó silencio sobre el ataque a la fábrica Flex en Zakarpattia, Mukachevo. Él no reaccionó de ninguna manera, dijo que estaba un poco molesto y nada más, y no hubo ninguna consecuencia. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué se puede esperar de Erdogan? ¿Le mostrará a Trump un ejemplo de cómo un líder estatal debe proteger los negocios fuera de su país? Bueno, especialmente considerando lo complicadas que son ahora las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán y cómo Turquía apoya a Azerbaiyán. Aquí es donde resulta interesante ver cómo reaccionará Erdogan, sobre todo porque Erdogan en general, bueno, ahora Turquía, especialmente después de lo de Alaska, ha dejado de ser, por así decirlo, el lugar central para las negociaciones. Ahora también está Omán, se celebran reuniones en Omán y así sucesivamente. Bueno, para Erdogan probablemente ahora sea el mejor momento para volver, por así decirlo, a esta agenda. Y por supuesto, él perfectamente podría reaccionar. Aquí, de nuevo, es importante tener en cuenta toda la situación con Azerbaiyán, así como las relaciones que se han deteriorado enormemente entre Azerbaiyán y Rusia.
y por el contrario, las excelentes relaciones que han mejorado entre Azerbaiyán y Estados Unidos cuando vimos todas esas firmas de acuerdos y demás. Bueno, no importa que Donald Trump se haya equivocado un poco y haya llamado a Armenia Albania y que, según él, evitó la guerra entre Albania y Azerbaiyán. Pero bueno, no pasa nada. Pero en la realidad, de hecho, si observamos las relaciones, ahí lo tienen. Aliyev en la Casa Blanca, la firma de acuerdos y demás. Por eso, para Turquía, esto por supuesto es tanto un motivo como una razón para expresarse de manera contundente y, una vez más, tomar la iniciativa respecto a que Turquía puede hacer oír su voz, especialmente en lo que respecta a la guerra de Rusia contra Ucrania. Esperaremos con ansias la reacción de Erdogan, teniendo en cuenta otro hecho importante, los lazos familiares de Erdogan con el propietario de la empresa Bayraktar. Él, por si acaso, es su yerno, si no me falla la memoria, así que, como dicen, la sangre llama. Allí seguramente lo van a tratar con seriedad. Y ahora sí, la última pregunta. Empezamos con teorías conspirativas, terminaremos con teorías conspirativas. ¿No le parece que, a la luz de los bajos índices de aprobación de Trump, su falta de control y el hecho de que realmente podría llevar al Partido Republicano a perder en las próximas elecciones intermedias y que los demócratas, en mi opinión, ya ni siquiera tendrían que esforzarse para ganar, que los propios republicanos podrían deshacerse un poco de Trump? Me refiero a la inesperada, al menos para mí, declaración de J.D. Vance, su vicepresidente, de que en caso de una tragedia, de qué tipo no está claro, él perfectamente podría asumir las responsabilidades de Trump tanto como presidente como comandante en jefe. Bueno, sí, parece que J.D. Vance ya está, da la impresión de que ya está eligiendo qué papel tapiz habrá en la Casa Blanca, que ¿Qué parte de ese dorado gitano va a quitar del despacho oval? sí que otros va a poner. Probablemente colgará allí algunos cuadros y así sucesivamente. Bueno, sí, en efecto, J.D. Vance claramente avanza, avanza y avanza cada vez más. Pero hay que decir que incluso Elon Musk, que parecía haber desaparecido por completo, de repente dijo que está dispuesto a apoyar a J.D. Vance si J.D. Vance se postula para presidente en el año 28. Y según dicen, por eso Elon Musk decidió finalmente no crear su propio tercer partido. Más bien va a trabajar con J.D. Vance. Cosas así, a pesar de toda la extravagancia de Elon Musk, de toda su, digamos, excentricidad, parecen no ser del todo casuales. Y probablemente fueron precisamente de parte de J.D. Vance hacia Elon Musk para, bueno, de alguna manera conversar sobre una posible colaboración, pero no se sabe, realmente no lo sabemos. Eso también es pura teoría conspirativa, por supuesto. Pero en cuanto a J.D. Vance, él claramente está listo, listo y más que listo. Pero hay que decir que Donald Trump tiene un gran as bajo la manga, usando sus propias palabras. Lo apoya y lo apoya muy fuertemente ese núcleo, el núcleo de los republicanos MAGA. Y ahora mismo, en este momento, ellos no lo entenderían si algo así sucediera, si de alguna manera intentaran apartar a Donald Trump. Si siguen desarrollándose diferentes escándalos, incluidos los escándalos con Epstein y cosas similares, entonces podríamos ver algo así. Pero por el momento J.D. Vance, por supuesto, está preparado, pero es muy, muy cauteloso. Más bien, él espera al año 28. Bueno, está claro que quiere, pero como que no quisiera que fueran, ya saben, esos divertidos falsos comienzos para él en este caso. Muchísimas gracias, Alexandra. Las conversaciones con usted siempre pasan muy rápido, siempre, como siempre, son muy interesantes. Alexandra Filipenko, politóloga y especialista en estudios estadounidenses, se unió a nuestra transmisión. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su inestimable ayuda.